Lo que sana mi corazón es todo lo que Él me revela de Él. Eso es lo que sana mi corazón. Y no lo pierda de vista en esta mañana, por todo este camino tan hermoso en el que el Señor nos ha venido conduciendo a través de su preciosa, incomparable palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a todo mi camino, de manera que Dios no nos dejó como para que estuviéramos a la deriva. Dios nos dejó instrucciones claras para que nosotros podamos caminar a la manera de Dios, podamos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, podamos estar conectados con Dios, nuestro Creador, de todo nuestro corazón. Hemos venido viendo por semanas, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, ¿cierto? Y esto es una novia que ha encontrado su destino. Es una novia que ha encontrado para qué fue creada. ¿Cuál es el diseño de Dios para su corazón? ¿Cuál es la obra de Dios dentro de su vida? Y va entendiendo cómo su vida se originó en Cristo y cómo su destino es ¿quién? Es Cristo. Cómo de Cristo salió y a Cristo es hacia donde nosotros nos vamos dirigiendo, ¿cierto? Todo lo que estamos viviendo sobre la faz de la tierra tiene este propósito, y que lo que debemos hacer hasta que Él venga es perseverar, ¿sí? Como dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y que hemos venido ahondando un poco más por gracia y misericordia del Señor, diciéndole a Dios, enséñanos, y que necesitamos que Dios mismo sea el que nos enseñe el Evangelio. Los hombres podemos definir muchas cosas desde nuestros razonamientos, pero nosotros necesitamos la luz de Dios alumbrando nuestro corazón, porque la luz de Dios derriba todas las ideas que nosotros nos podemos hacer, que parecen buenas, pero aún hay ideas que parecen buenas en nuestro corazón que estorban nuestra búsqueda de Dios, porque nos llevan a buscar a Dios no a la manera de Dios, no conforme al diseño de Dios, sino conforme a nuestro parecer, conforme a nuestra voluntad. Y todo parecer del hombre, la palabra de Dios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y también la palabra de Dios dice que no caminemos en nuestra propia prudencia, sino que nos fiemos, nos apoyemos de todo nuestro corazón. ¿En quién? En Dios. De manera que cuando hablamos de la salvación, hablamos del pasado, hablamos del presente y hablamos del futuro. Hablamos de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo y de lo que está por venir, de lo que Dios hizo, cómo nos rescató, cómo nos perdonó, cómo nos reconcilió, y todo eso lo hizo ¿dónde? Allí en la cruz del Calvario, ¿cierto? Que los que vinieron antes de Cristo murieron confiando y creyendo en la promesa del Salvador que venía, y los que estamos después de Cristo creemos en el Salvador que ya vino e hizo una obra total en la cruz del Calvario. Que ahora estamos, una vez siendo reconciliados con Dios, estamos viviendo un proceso de transformación en nuestras vidas, y esa transformación es donde estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo, donde todo eso que Dios hizo ahora lo está ensanchando en nuestro corazón y lo está dejando escrito dentro de cada una de nuestras vidas, no como letra, sino como una impartición de vida que Él está haciendo sobre cada una de nuestras vidas. La restauración de nuestras vidas tiene que ver con la restauración de Cristo dentro de nuestros corazones, la restauración de Cristo sobre nuestras vidas, y que estamos en ese proceso de transformación esperando el siguiente que viene, y es donde vamos a ser glorificados, ¿sí? Maranata, el Señor viene, y sabemos que estamos siendo preparados para encontrarnos ¿con quién? Con Él, y que en todo este proceso necesitamos entender algo que nadie puede reemplazar en nuestro corazón, y es que necesitamos todos ser enseñados por Dios. Todos necesitamos ser enseñados por Dios, y aún esto, mire, tiene tanta conexión, esto que está en Juan 6:45, si quieres ir allí un momento, Juan 6:45, donde dice, ahorita volvemos al Salmo 21, Juan 6:45 dice, escrito está en los profetas y serán
todos enseñados por Dios, ¿sí o no? No importa la edad, ¿cierto? No si somos jóvenes, si somos adultos mayores, todos necesitamos ser enseñados ¿por quién? Por Dios. Y dice que todo aquel que oyó y aprendió del Padre, ¿viene dónde? Viene a Jesús, ¿cierto? Viene a Jesús. Y esto tiene mucha coherencia con lo que dice Juan capítulo 10, donde dice, mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz, ¿sí o no? Mis ovejas oyen mi voz. Todo aquel que oyó al Padre, mis ovejas oyen mi voz. Y aprendió de él, mis ovejas conocen mi voz, ¿cierto? De manera que es algo creciente donde cada vez quién es Dios vaya siendo más claro para nuestro corazón, porque necesitamos ser guiados por el corazón de Dios. No podemos seguir siendo un pueblo que sea guiado por sus propios deseos, por su propia voluntad. La revelación de Dios va instalando y va formando cada día más y más la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Veíamos la semana anterior ahí en el Salmo 21, 1 y 2, como el Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza, ¿cierto? Y que esas son palabras que definitivamente debieran ir traspasando nuestro corazón y nuestra vida, porque está evidenciando que algo indescriptible, algo incomparable ha pasado en el corazón del salmista. ¿Respecto a quién? Respecto a Dios, respecto al Señor. Ha habido una luz maravillosa de Dios alumbrando el corazón del salmista para que el salmista pueda ver las cosas que no se pueden ver a simple vista. Por eso entendemos la oración que levantaba Pablo cuando oraba por la iglesia de Éfeso para que les fuera dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, ¿cierto? Porque hay cosas de Dios que no las vamos a poder ver con los ojos naturales. Necesitamos que Dios alumbre nuestro espíritu, que Dios alumbre nuestro entendimiento para que no solamente las podamos ver, sino que ellas puedan afectar nuestra vida y todo nuestro caminar. El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? ¿Qué habría podido recibir el salmista? ¿Cierto? ¿Qué pasó en el salmista? ¿Habría recibido la solución de algún problema? ¿Habría recibido la recuperación de su salud? ¿Había salido de deudas económicas? ¿Se habían arreglado sus problemas familiares? ¿Había alcanzado un logro que antes no había obtenido? ¿A qué se refiere la palabra de Dios con ese gozo en la salvación que está experimentando el salmista? Algo que no había visto antes, pero que ahora empezó a ver. Y si usted va ahí al 21.6, está la respuesta. En el Salmo 21.6 está la respuesta a eso que ahora es el gozo del corazón del salmista. ¿Cómo se goza? Y en el verso 6 dice, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría, ¿con qué? Ay, mire lo hermoso, el salmista entendió que aunque en este mundo tendremos aflicción, hay algo que nos va a sostener y es su presencia, ¿cierto? En este mundo las cosas no son estables, todos los días cambian las noticias, cambia el clima, cambia la economía, todo tiene altibajos, ¿cierto? Por eso nuestra confianza no está puesta en los altibajos que hay allá afuera, sino en quién es Dios. Y cuando el salmista está contemplando esa presencia, está entendiendo que lo que la salvación ha traído es que ahora él pueda entrar en un contacto estelar y extraordinario con la presencia de Dios, con la presencia maravillosa de Dios. Por eso ahora en el 21.2 ahora tiene una petición clara. Le has concedido el deseo de su corazón. Ahora, ¿cuántos deseos tiene el salmista? ¿Cierto? Y le has también concedido la petición de ¿quién? Tiene un deseo y una petición. Por ahí en otro salmo encontramos que el salmista decía, una cosa he demandado al Señor.
Esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Pero el propósito es para contemplar la hermosura de su santidad. El propósito es poder conocerle más. El propósito es poder tener un contacto cada vez más profundo con el Creador, ¿cierto? Por eso todas estas reuniones tienen como propósito es eso, ¿cierto? No, el centro no es la reunión, el centro no son las actividades de la reunión, el centro es que Dios nos permita entrar a todos y cada uno en contacto con Él, nos permita entrar en esa relación profunda y nos permita entrar en una revelación como cantábamos en la primera canción. De tal manera amó Dios al mundo, Señor, permíteme entrar en la revelación de eso que estoy cantando, porque si empiezo a experimentar la revelación de eso, me voy a sentir un ser completamente amado por Dios, completamente aceptado por Dios, y un ser así, lo único que va a experimentar como respuesta es que su corazón se derrite delante de su Creador, es que su corazón se derrama como agua delante de su Hacedor. Por eso necesito esa luz, porque sin revelación la indiferencia de mi corazón no se va a romper, no se va a romper. Su luz rompe la indiferencia de mi corazón. Ya todo pasa a volverse pequeño, como le pasó a Esteban mientras estaba siendo apedreado. Golpes le estaban azotando, le estaban ocasionando la muerte, pero eso se volvió tan pequeño cuando la gloria de Dios ¿qué? Apareció. Y vio la gloria de Dios, y cuando vio la gloria de Dios, ahora lo que empezó a fluir en él fue el corazón de Jesús en la vida de este varón. Jesús en la cruz del Calvario, mientras todos le despreciaban, estaba orando por todos para que Dios les perdonara porque no sabían lo que hacían. Y ahora Esteban, siendo apedreado, está rogando al Señor: no les tengas en cuenta este pecado. Y la única forma de que sucede eso tan glorioso es que la luz de Dios empiece a resplandecer en nuestro corazón de una manera muy sobrenatural y de una manera muy poderosa. Salmo 95 en el verso número 6 y 7 aparece el salmista ya haciendo una invitación a todos. Salmo 95, 6 y 7: venid, adoremos y postrémonos. Mire lo hermoso, cuando el corazón no va a tener impedimentos para caer postrado ante el Señor, cuando empieza a ver la gloria de Dios. No olvidemos que la adoración es la respuesta de mi corazón a la manifestación de su presencia. Nada más produce adoración que su presencia. De manera que aquí el salmista dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Verso 7. Y el salmista está entendiendo algo que tiene traspasado su corazón, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de sus manos. Si usted mira en el fondo, esta porción es similar a la de Cantares, donde dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él es nuestro Dios y nosotros somos ovejas de su prado, ovejas de su mano. De manera que el salmista está expresando que todo lo que es Dios responde a todo lo que mi corazón necesita, a todo lo que mi corazón requiere. Él responde a la necesidad de mi corazón. Lo que responde a mi necesidad no son las cosas creadas. Dios me permite disfrutarlas, pero no son ellas las que responden a mi necesidad. Lo que responde a mi necesidad es la vida misma del Creador, la vida misma de Dios. Y en este proceso necesitamos ahondar en algo en medio de todo este proceso. Lo que sana mi corazón es todo lo que Él me revela de Él. Eso es lo que sana ¿qué? Mi corazón, ¿sí? Porque hoy vivimos en medio de muchas mezclas dentro de la iglesia, ¿cierto? Hoy la iglesia tiene una mezcla entre psicología y Biblia, entre cosas de la capacidad humana
y el poder de Dios, y esa revoltura es demasiado dañina y destructiva para el corazón humano. Las cosas de Dios son santas y las cosas de Dios necesitan ser percibidas como las cosas que vienen del corazón ¿de quién? Del corazón de Dios. Porque a veces estamos tan afanados por encontrar la salida de algo que muchas veces no nos importa la forma y no nos importa la manera en cómo lo encontremos. Pero Dios sí nos ha dado una forma, Dios sí nos ha dado una dirección, Dios sí nos ha dado una guía, ¿cierto? Porque ¿quién de los que está acá y no necesita sanidad en su corazón? Todos necesitamos sanidad en nuestro corazón. Pero hay algo que no podemos perder de vista, porque así como la iglesia muchas veces se ha centrado en los milagros, las señales y los prodigios, en otras ocasiones se ha centrado en las liberaciones, en otras ocasiones se ha centrado en la prosperidad. Hay otros momentos donde la iglesia se ha centrado en la sanidad del corazón, pero se ha centrado en la sanidad del corazón no a la manera de Dios, sino a la manera del ¿qué? Del ser humano. A la manera de que el ser humano sienta que ya no le duele nada, que no le afecta nada. Pero muchas veces ese ser humano que ha experimentado muchas cosas en su corazón, después de haber sido sanado, sigue con la misma indiferencia hacia Dios que cuando su corazón estaba lleno de dolores y su corazón estaba lleno de tristezas, ¿cierto? De manera que la sanidad interior, aunque es obrada por Dios en nuestro corazón, no es el objetivo de la vida cristiana, no es el objetivo. El objetivo es conocerlo a Él. Amén. Es conocerlo a Él. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has ¿qué? A quien has enviado. Vaya conmigo entonces a Isaías, por favor. Isaías en el capítulo número 1, en el versículo número 5. Isaías capítulo número 1, versículo número 5. ¿Han afectado muchas cosas tu vida? En todo tu transitar. De manera que yo creo que muchos de nosotros tendríamos muchísimas cosas que marcaron nuestra vida, de una u otra manera, ¿cierto? A unos la ausencia de un padre, la ausencia de una madre, ¿sí? A otros a situaciones muy difíciles que fracturaron su vida, abandono, bueno, cantidad de cosas. Cada uno tiene su historia, ¿cierto? Cada uno tiene su historia particular, pero no podemos perder de vista en esa historia quién es Dios. Isaías capítulo número 1, en el versículo número 5, si leemos un poquito desde el 4, el Señor está hablando de una condición en la que se está encontrando el pueblo. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado ¿de qué? De maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y uno empieza a mirar esa condición y uno dice, bueno, el corazón de ese pueblo está en un momento donde el corazón no está nada bien, donde el corazón no se encuentra bien. Y nosotros como seres humanos tenemos que reconocer que muchas veces la vida cristiana se ha convertido en una fachada detrás de la cual nosotros nos escondemos. Una fachada donde queremos buscar cómo vernos mejor en nuestro exterior, así nuestro interior siga descompuesto de la misma manera. Porque a veces nos interesa conservar nuestra imagen delante de los demás, ¿cierto? ¿Por qué nos duele tanto cuando nuestra imagen se desborona frente a algo? ¿Cierto? Porque ciertamente eso golpea nuestro ¿qué? Nuestro orgullo. A nosotros nos gusta que siempre nos tengan en un buen ¿qué? En un buen concepto, en una buena imagen. Y bueno, cuando todo eso nace de un corazón que no tiene una fe fingida, pues glorifica a Dios. Pero muchas veces lo que hacemos es escondernos detrás de una fachada. El Señor habló a los fariseos de su época y les dijo que ellos eran como paredes ¿qué? Blanqueadas, ¿cierto? Como la puerta de un sepulcro,
que a la verdad cualquiera de nosotros hoy pasa y ve esos sepulcros y uno ve afuera como hay una tapa de mármol, muy bien organizadita, muy bien decoradita, muy bien cincelada con dibujos, con versículos bíblicos, bueno, con una cantidad de cosas, aún adornada con flores, pero quite esa tapa. ¿Y qué hay detrás de esa tapa? Muerte. Y que el Señor dijera que se habían escondido detrás de algo que les hacía ver bien por fuera, pero a que la verdad, Él mirando el corazón no estaba en la misma condición, confronta mucho como lo que estamos leyendo en este verso 4. Y dice en el verso número 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Voy a leerle esa misma porción en la Nueva Traducción del Viviente. Escuche por favor, dice: ¿por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien, ¿cierto? Y entonces el Señor está haciendo un dictamen de la condición en cómo se encuentra el corazón, ¿qué? El corazón humano. Muchas cosas nos han afectado de muchas maneras en nuestro caminar. Como les decía ahora, cada uno tendrá su historia. La historia de todo lo que ha pasado a través de su vida y todas las cosas que han dejado huellas de dolor dentro del corazón y huellas de dolor dentro de la vida de una persona. Pero de acuerdo a este versículo, cuando lo leemos con detenimiento, nos encontramos o nos deja ver que es la rebelión la que ha traído heridas al corazón humano. La rebelión nuestra es la que ha traído heridas al corazón, ¿qué? Al corazón humano. La mayor parte del tiempo nosotros nos vemos como víctimas, ¿cierto? Pero muy pocas veces somos conscientes de nuestra responsabilidad. En el huerto del Edén hemos estudiado muchas veces cómo siempre se está pasando la responsabilidad ¿a quién? A otro y aún a Dios mismo. Pero Dios es tan hermoso que en todo aún Él quiso asumir la responsabilidad para que en nuestros corazones no haya ni una sola excusa. No olvidemos, en el huerto del Edén, cuando Adán fue confrontado, ¿a quién señaló? A la mujer, ¿cierto? Y si la mujer no era culpable, entonces era Dios que le dio ¿a quién? A la mujer. Y cuando le tocó el turno a la mujer dijo: la culpa es de la... Y si la culpa no es de la serpiente, entonces es de Dios que la dejó llegar hasta mí. Entonces siempre nos damos cuenta cómo nosotros siempre estamos asumiendo una posición de víctimas y asumimos poco una responsabilidad ¿sobre quién? Sobre nuestras vidas, ¿cierto? En este versículo vemos cómo la rebelión trae heridas ¿a quién? Al corazón. Y lo que más ha producido heridas a nuestro corazón ha sido la rebelión que hay ¿en qué? En nuestras vidas. De manera que aquí hay un llamado a reflexionar, ¿cierto? Un llamado a mirar las consecuencias de nuestras acciones. Un llamado a reconocer que el sufrimiento es el resultado de la desobediencia y el alejamiento que nuestro corazón ha tenido ¿de quién? Ha tenido de Dios, ¿sí? Por aquí traje una cosita para explicarles algo hoy, ¿sí? Porque aquí estamos con una figurita de, vamos a utilizar que este vasito de icopor hoy nos representa a un ser ¿qué? A un ser humano, ¿cierto? Pero estamos hablando de un ser humano que ha sufrido ¿qué? Heridas, cosas que han marcado su corazón, ¿cierto? Cosas que le han dolido, que le han entristecido, cosas que le han golpeado la vida de manera fuerte, que han dejado huellas y marcas ahí que muchas veces han afectado nuestro comportamiento, nuestra manera de ver la vida, ¿cierto? Y muchas veces nuestra vida se encuentra así como está este vasito aquí, ¿cierto?
Si lo vuelve a leer, ¿qué dice ahí? Verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa, sino herida, hinchazón y podrida, ¿qué? No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite, ¿sí? Entonces Jonathan me hace un favor, le voy a encargar una tarea a Jonathan hoy, ¿sí? La tarea de Jonathan es que me haga el favor y me reconstruya este vasito y ahorita me lo pasa, ¿sí? Es que es más, le voy a dar herramientas, le voy a dar tijeras y le voy a dar cinta, ¿sí? Para que ahorita me lo devuelva organizado, ¿cierto? Organizado. Mientras tanto vamos a ir mirando aquí en la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Dónde empieza todo esto? Dios creó al hombre en perfección. Y así lo creó en el huerto del Edén. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y la Escritura dice que como Dios lo planeó, así Dios ¿qué? Lo hizo. Y fue el hombre, ¿cierto? Y fue el ser humano, varón y hembra, los que los creó. Tanto el varón como la hembra, que tenían la imagen de Dios dentro de ¿quién? Dentro de sus corazones. Los creó en una condición espiritual de manera que ellos pudieran hallar a Dios, de manera que ellos pudieran encontrarse con Dios, de manera que en el huerto del Edén ellos pudieran escuchar a Dios, de manera que en el huerto del Edén ellos fueran enseñados por Dios, de manera que en el huerto del Edén ellos comieran del árbol de la vida. Pero cuando el ser humano le prestó oído a la serpiente y pecó, entonces nos damos cuenta que a partir de ahí el ser humano se convirtió en un ser rebelde, ¿cierto? A nosotros nos cuesta aceptar que somos rebeldes en nuestro corazón, nos cuesta muchísimo, ¿cierto? A veces el que está demasiado, al que nos referimos como la oveja negra en una familia, a ese sí lo vemos como rebelde, pues porque la multitud de sus hechos evidencian que definitivamente va por un camino no bueno, ¿cierto? Pero es que hay rebeldes que no manifiestan su rebelión de manera externa, pero la tienen ahí. Alguna vez compartíamos el ejemplo de cómo un papá cogió a un niño que le daba la orden, hijo, siéntese. Y el niño no se sentaba. Hijo, siéntese. Y el niño no se sentaba hasta que se paró el papá y cogió al niño y lo sentó. Ahora está el niño sentado. Pero el niño por dentro estaba pensando, pero mi corazón sigue erguido. ¿Sí o no? Se le sentó el cuerpo, no el corazón. Pero ¿cuántas veces nosotros podemos estar así? ¿Cuántas veces doblamos nuestras rodillas, pero no humillamos nuestro corazón? ¿Cierto? Finalmente, doblar las rodillas no es tan difícil. Lo duro es doblar el corazón. ¿Cierto? Eso es lo más difícil porque necesitamos un milagro de Dios ahí dentro de ¿quién? Dentro de nuestras vidas. Entonces cuando el hombre pecó, se volvió una persona que la rebelión se volvió parte de su corazón, se volvió parte de su ser. Muy diferente a cómo vivía el hombre en el desierto cuando el Señor lo sacó ¿de qué? De Egipto. Todo el tiempo en el desierto, ¿cómo estuvo el pueblo de Israel? Quejándose, descontento, nada le gustaba, todo el tiempo estuvo manifestando de manera permanente la rebelión que había en su corazón, ¿cierto? Todo lo que Dios le brindaba, nada le saciaba ¿qué? Su corazón, a tal punto que eso provocó que toda esa generación de 20 años arriba cayera, pereciera en el desierto y no entrara a la tierra ¿qué? Y no entrara a la tierra prometida. Pero esa rebelión que empezó desde Adán todavía continúa hasta nuestros ¿qué? Hasta nuestros días. Todavía es algo que presente. Y aquí entonces aparece la pregunta del verso número 5, donde el Señor dice, ¿por qué querréis ser castigados ¿qué? Aún. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Y vemos unos versos antes. ¿A qué estaba dedicado el pueblo? A seguir insistiendo en maldad, a seguir insistiendo
en pecado, en seguir haciendo las cosas malas, ¿cierto? Donde dice hijos depravados, ¿cierto? Y cuando uno habla de una depravación, habla de algo que su inclinación es tan fuerte que ya se salió por lo menos de los términos como normales, si pudiéramos, ¿qué? Así decirlo. De manera que él está preguntando de manera muy clara a un pueblo como el pueblo de Israel, y en esta mañana a un pueblo como esta congregación que nos reunimos en este lugar, ¿sí? Que la rebelión o el castigo viene por una razón, ¿cierto? ¿Por qué viene el sufrimiento? ¿Por qué viene el castigo? ¿Por la rebelión de quién? Del corazón, ¿sí? Y eso sigue permanente hasta hoy. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Y la siguiente pregunta es, ¿todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente, ¿sí o no? Esa es la descripción de cómo está el pueblo en ese momento. No cómo se ve por fuera, sino realmente cómo está. ¿Por qué? Por dentro. Algo que afectó a todas las clases, está hablando ahí a los líderes religiosos, está hablando a toda clase de personas, cómo les ha afectado. ¿Y qué necesitan recibir ellos en su corazón? Sanidad. ¿Qué necesitan recibir ellos dentro de su vida? Restauración. Miremos entonces por qué la Biblia dice que todo corazón está enfermo, ¿sí? Y toda, como dice ahí, toda cabeza está enferma y todo corazón, ¿qué? Doliente. Un momentico conmigo a Romanos 3:11, por favor. Romanos capítulo número 3:11. La palabra misma nos habla de la condición de nuestro corazón a causa de nuestra rebelión. Romanos 3:11 empieza diciendo, sí, hay una serie de palabras que evidencian la condición de nuestro corazón. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera ¿qué? Uno, ¿cierto? No hay siquiera uno. Parémonos en el primero. ¿Qué ha hecho el pecado en el corazón del hombre? ¿Qué ha hecho la rebelión en el corazón humano? Lo primero que ha hecho es que ha destruido, dañado nuestra capacidad de razonamiento, ¿cierto? No hay quien entienda, ¿cierto? Por allá en uno de los proverbios dice, te haré entender el camino que debes que. Y nos damos cuenta que para entender yo necesito una intervención ¿de quién? De Dios. El hombre por sí solo no puede entender las cosas de Dios. También dice en el Nuevo Testamento, porque las cosas de Dios han de discernirse espiritualmente y el hombre natural no puede percibir las cosas ¿qué? ¿Cierto? Y a veces, no sé si le ha pasado, pero uno muchas veces quiere sentarse con alguien y a punta de razonamientos hacerle entender algo que solamente puede percibirse de manera ¿qué? Espiritual. Y usted le explicó de manera tan clara a esa otra persona y después de haberle explicado, esa persona todavía dice, no, pero todavía no me parece. Todavía no, y yo pienso así, 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 ¿sí o no? Porque ¿cómo quedó el razonamiento del ser humano? Porque está herido su forma de pensar. No hay quien ¿qué? No hay quien entienda. El intelecto humano funciona para muchas otras cosas, pero cuando se trata de la voluntad de Dios, sin la luz de Dios, el ser humano no puede entender a Dios. Hay personas con una capacidad de razonamiento para desbaratar y armar un carro, para desbaratar y armar un computador, para hacer máquinas. Pero esa inteligencia, cuando se trata de conocer a Dios, no sirve. No sirve. Porque si sirviera, entonces los que tienen especializaciones, doctorados y todo eso, pues serían los más capacitados para entender las cosas de Dios. Y es más, muchas veces entre más sabiduría de este mundo adquiere una persona, más difícil se le hace aceptar las cosas de ¿quién? Más difícil se le hace aceptar las cosas de Dios. Otra cosa que dejó el pecado en el corazón, ahí en el mismo 11,
Ya vimos que no hay quien entienda, afectó el razonamiento. No hay quien busque a quién. No hay quien busque a Dios. Afectó nuestros deseos y nuestra voluntad. Porque quedamos extraviados de aquello para lo que originalmente nosotros fuimos creados. Nosotros fuimos creados para que nuestros deseos y nuestra voluntad se suplan en Dios. Pero ¿cómo quedó el hombre? No hay quien busque a Dios. Por naturaleza, el hombre bajo pecado quedó amando lo que Dios aborrece y aborreciendo lo que Dios ¿qué? Ama. Y solamente Dios puede cambiar esa ¿qué? Solamente Dios puede cambiar esa condición. Miremos otro aspecto que dejó el pecado dentro del corazón rápidamente. Afectó nuestro comportamiento. Ahí en el verso número 12. Afectó nuestro comportamiento. 3:12 de Romanos dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera ¿qué? No hay siquiera uno, ¿sí o no? Hay personas que hacen cosas buenas, pero que hagan cosas buenas no significa que sean buenos, ¿cierto? Porque podremos conocer personas, tal vez conoces personas que ni siquiera son cristianos y son buenos papás, son buenos esposos, son buenos hijos, son buenos empleados, son empresarios ¿qué? Honestos, hacen cosas ¿qué? Cosas buenas, ¿cierto? Pero muchas veces detrás de eso bueno que hace, la intención que pesa eso bueno que hace, evidencia que eso lo hace con muchas motivaciones, pero no para honrar y glorificar a Dios. De manera que el hombre quedó incapacitado para hacer lo que, lo bueno. Romanos 3:13. El pecado también ha dañado nuestro hablar. También ha dañado nuestro hablar. El 3:13 y 14 dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, ¿cierto? ¿Qué dice la escritura? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí o no? El pecado afectó una vida de tal manera que mire todo lo que brota a través de esa persona. Y muchas veces conocemos lo que hay en el corazón de una persona, muchas veces cuando la escuchamos hablar, y muchas veces cuando la escuchamos ¿qué? Actuar, ¿cierto? Y a veces, aunque la persona no acepta, porque a veces la persona está haciendo cosas desagradables, pero ella justifica todas las cosas desagradables que hace, porque aún su corazón perdió la coherencia para mirar realmente lo que es bueno. Sepulcro abierto es ¿qué? Es su garganta. Mire que con la misma lengua que muchas veces oramos a Dios, con esa misma dañamos la reputación de ¿quién? La reputación de otros, ¿sí o no? ¿Cuánta reputación de otras personas hemos dañado por nuestro parecer? ¿Cierto? Porque nunca ni siquiera nos dimos la oportunidad de conocer a alguien, sino solo por lo que nos imaginamos que es ese alguien, empezamos a regar el cuento a todo el mundo de que alguien es así cuando usted ni siquiera lo conoce, ¿cierto? Y eso lo aprendí hace poco, que Dios me redarguyó en algo muy fuerte, porque me encontré con alguien y me empezó a preguntar sobre una persona que yo no veo hace como 10 años. Y entonces yo le empecé a hablar a ella, pero de lo que yo me acordaba de hace 10 años, ¿cierto? Cuando sentí que necesitaba detenerme de lo que estaba diciendo. Y le pedí perdón a la persona con la que estaba hablando y le dije: la verdad, perdóneme. Si usted me pregunta por una persona de hace 10 años, yo no le puedo decir nada, porque es que yo no sé en qué está ni qué está haciendo. Yo no sé si en estos 10 años Dios la ha cambiado, la ha transformado, si en estos 10 años se ha degenerado más. O sea, yo no puedo decir algo porque no lo estoy viendo, no lo estoy conociendo, de manera que si estoy diciendo algo es algo que me estoy inventando, que me estoy imaginando, que estoy suponiendo que es, ¿cierto? Y fíjese cómo nos volvemos destructivos con nuestra manera de ¿qué? Con nuestra manera de hablar. Romanos 13:15 al 17. ¿Qué dejó afectado el pecado? Nuestras relaciones. Afectó las relaciones con los demás. Mire, no solamente que no entiendo, no solamente que
no puedo hacer lo bueno, ¿cierto? Sino que veo cómo mi hablar quedó descompuesto. Y ahora Romanos 13, 15 y 17 dice: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino ¿de qué? De paz. Y si a nosotros nos preguntan si hemos derramado sangre, con toda seguridad que diríamos, pues nuestras manos están limpias porque no hemos matado ¿a quién? A nadie, ¿sí o no? Pero ¿cuántas veces la palabra de Dios nos deja ver que cuando odiamos a alguien o sentimos algo equivocado en el corazón, muchas veces cometimos homicidio, ¿cierto? Es lo que la palabra de Dios dice, pero muchas veces no nos sentimos, ¿cierto? Y como nuevamente quedamos en una vida de apariencia, donde tantas veces lo hemos compartido, tantas veces le podemos dar un abrazo a una persona y decirle que la amamos, ¿cierto? Pero por dentro no es cierto, ¿cierto? Simplemente que muchas veces pensamos más en lo que nos hace quedar bien, en lo que nos hace quedar de manera adecuada, ¿cierto? Pero muchas veces no nos damos cuenta que eso debería llevarme a humillarme delante de Dios. Señor, ¿a cuánto les digo que lo amo y ni siquiera siento nada por ellos? Y eso debería llevarme a humillarme delante de Dios, a decirle: Señor, tú puedes traer la realidad de tu amor a mi corazón. Y la parte más crítica de todo esto que afectó el pecado en nosotros es que dañó nuestra relación con Dios. Verso 18: no hay temor delante de ¿quién? Delante de sus ojos. Entonces nos dejó afectados. ¿Está bien el diagnóstico del Señor en Isaías 1:5? Donde dice que toda cabeza está ¿qué? Enferma, y todo corazón doliente, y que la causa de todo eso es nuestra ¿qué? Nuestra rebelión. La rebelión de nuestra vida, la rebelión de nuestro corazón. Pero aquí es algo muy importante. No pierda de vista algo. Hay muchos libros. Yo me encuentro con personas que leen muchos libros. Pero no olvidemos que en estos días, hoy en día venden artículos de aseo, ¿sí? Que vienen como concentrados. Pero a usted le dicen que saque una copita, esa copita la diluye en no sé cuántas medidas de agua, y después con eso usted pone a lavar, se pone a hacer el aseo, ¿sí? Pero usted se da cuenta que la condición de lo diluido es muy diferente al del producto ¿qué? Original. Todo lo que usted lea en cualquier libro es Biblia diluida. Es Biblia diluida, ¿cierto? El mejor libro de sanidad interior es la palabra de ¿quién? Es la palabra de Dios, ¿sí o no? Y a nosotros nos cuesta creer que cada vez que aún Dios va a poner sanidad en nuestro corazón, no olvidemos, no somos víctimas, somos responsables. Y como somos responsables en todo lo que Dios va a sanar en nuestro corazón, necesitamos arrepentimiento. Pero otro es el que me hirió, sí, pero en eso que fuiste herido, ¿a cuántas cosas le diste lugar? A odio, venganza, una gran cantidad de cosas que se volvieron pecado. ¿En dónde? Dentro de tu corazón y dentro de nuestra vida. Pero cuando vemos la sanidad que Dios propone, no la propone a través de un método, porque no nos olvidemos que nosotros estamos buscando métodos, formas humanas, y muchas veces estamos buscando es qué método sirve para nosotros ¿qué? Repetirlo. Y cuando nosotros hablamos de sanidad interior y empezamos a mirar todo lo que encontramos en la palabra, Dios no habla de la sanidad a través de un método, sino Dios habla de sanar a través de una relación. Porque muchos han experimentado que ya no hay cosas en su corazón que no le duelen, pero no se han relacionado ¿con quién? Con Dios. Dios lo que estableció fue una relación con Él, ¿sí? Porque no olvide, aunque necesitamos que muchas cosas sean sanadas en nuestro corazón, y lo que Dios nos revela de Él es lo que va sanando nuestro ¿qué? Nuestro corazón. El objetivo no es la sanidad interior. El objetivo es conocerlo ¿a quién? Conocerlo a Él. Vaya conmigo a Ezequiel 16:6, por favor, y miramos aquí un ejemplo claro. Lo que sana mi corazón es todo lo que Él me revela de
Él, no lo pierda de vista. ¿Cómo va Jonathan con la restauración? ¿Bien? 16:6 de Ezequiel, acompáñeme a leerlo allí, porque ahí vamos a ver una restauración. 16:6 de Ezequiel dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Esa expresión tu sangre significa estabas muriendo. Pasé junto a ti, te vi sucia y estabas ¿qué? Muriendo. Y cuando estabas muriendo, cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas muriendo en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta, ¿cierto? Ya había empezado a acontecer algo en esa vida. Estaba en una condición muy herida, pero ahora estaba siendo ¿qué? Restaurada, ¿sí? Pase al verso número 8. Y pasé otra vez junto a ti. Y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con, o sea, saqué la muerte y puse vida. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. ¿Cuánto cambió en el escenario del que estamos viviendo? ¿Cómo la encontró? Moribunda, ¿sí o no? ¿Y cuánto ha hecho? ¿Cuánto ha hecho? La ha cubierto, la ha vestido, ¿sí? Pero no olvidemos, todo lo que Dios va haciendo tiene un propósito. El propósito no es quedarse allí, porque quedarse allí puede llevar a nuestro corazón a irse en la dirección equivocada. Les decía, ¿cuántas heridas en nuestro corazón? Muchas. ¿Dios las sana? Sí, pero el objetivo no es la sanidad del corazón. Porque nos podemos quedar en eso, buscando solo que mi corazón sea sanado y después de estar sanado seguir tan frío con Dios, pero con un corazón sano. ¿Cómo estaba en comparación el final de esta damita que se describe aquí con el comienzo? Pasó de ser una moribunda a ser alguien que estaba vestido de hermosura. Dios había hecho una obra especial, pero no olvide, si no entendemos para que Dios sana mi corazón, va a pasar lo del verso 15. Verso número 15 del capítulo 16. Pero confiaste en que ya tenía sano el corazón. ¿Y qué? Y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya ¿qué? Y uno ver toda esa obra de restauración para que una vez esté restaurada se vaya en otra ¿qué? En otra dirección. La salvación no está centrada en el perdón de pecados. El pecado era una pared que estorbaba que yo me encontrara con el Señor. De manera que el Señor con la obra de la cruz que hizo derribó la pared para que yo pueda tener acceso y en ese acceso pueda encontrarme ¿con quién? Con el Señor.
pueda encontrarme con Dios, pueda encontrarme con su corazón. ¿Qué pasó con esta mujer hermoseada en la que Dios puso de él? Cuando ya fue hermosa, ¿para qué utilizó el sentirse bien? ¿Cierto? Porque no entendió para qué había sido hermoseada. Había sido hermoseada para que nada le impidiera buscarlo a él, para que nada le impidiera entregarse de corazón a él. Porque no olvidemos, lo que Dios nos revela de él es lo que él va a saciar nuestro corazón. Si pasa más adelante al verso 22, ¿cuánta misericordia había cubierto a esa damita? ¿Cuánto había recibido? ¿Pero qué pasó? No entendió para qué era todo lo que había recibido. Que había recibido todo eso para que tuviese una relación diáfana, transparente, apasionada, extraordinaria, donde conociera al que la rescató y la vistió de esa manera, para que lo conociera. Pero mire lo que dice el 16:22 de Ezequiel: y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y el Señor, en la medida que usted va avanzando en todo ese capítulo 16, lo puede leer en casa, el 16 y el 17, el asunto va creciendo, porque Él dice: te prostituiste, pero tu prostitución es de las peores prostituciones, porque dice que alguien se prostituye para que le paguen, pero tú le pagas a aquellos con los que te prostituyes. En lo natural, la prostitución es que esa mujercita se prostituye para poder tener unos recursos. Y el Señor dice: pero tu prostitución es peor. Tú pagas para que los amantes lleguen ¿hasta dónde? Hasta tu corazón, ¿cierto? Y entonces fíjese cómo volvemos la sanidad interior un objetivo, y lo que estamos buscando es sentirnos bien. No estamos buscando entrar en contacto con la vida, que es lo que llena, que es lo que sacia, ¿qué? Que es lo que sacia nuestro corazón. Dios nos ha permitido aprender a través de su palabra muchas cosas que desnudan cómo está nuestro corazón. La palabra de Dios dice en Proverbios: tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sí o no? Y ahí aparece una parte: ¿qué mantenemos pensando nosotros? ¿Qué pensamos dentro de nuestro corazón? Porque tal vez nosotros podemos estar sentados frente a alguien pensando totalmente mal de ese alguien, y ese alguien ni siquiera se da cuenta de cómo estamos pensando mal de quién, de él. ¿Sí o no? Pero muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar qué están desnudando mis pensamientos, porque como pienso, así que así soy, ¿cierto? Otra cosa que desnuda lo que hay en el estado en el que está mi corazón son mis palabras. De la abundancia del corazón, ¿qué? ¿Sí o no? Que nosotros después nos retractamos y decimos que eso no era lo que quería decir, que como lo dije no era, que en la forma, no, como lo dijo era, ¿sí o no? Que ya nos dimos cuenta que la embarramos, ¿sí o no? Que la embarramos, pero eso era. Lo dijo porque lo tenía en su corazón. Así después lo adorne, lo arregle, lo cambie, lo mejore, ¿sí o no? Y otra cosa que desnuda cómo está nuestro corazón son nuestras acciones, ¿sí o no? ¿Por qué conocemos un árbol? Por sus frutos, ¿sí o no? Por el fruto conocemos la naturaleza del árbol, ¿sí o no? Por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da buenos ¿qué? Da buenos frutos. Entonces podemos aprender de la palabra que Dios nos deja conocer el estado de nuestro corazón por los pensamientos, por las palabras y por las acciones, ¿sí o no? Pocas veces nosotros nos detenemos a mirar qué es lo que nosotros hablamos, para darnos cuenta cómo está qué, cómo está
nuestro corazón, cómo está nuestra vida. Pero tenemos que tener algo claro: lo que más afecta nuestro corazón no son las cosas de afuera. Lo que más afecta nuestro corazón es lo que hay adentro. Nosotros nos excusamos con todo lo que hay afuera, con todo lo que hay afuera, pero es realmente lo que hay adentro. Nosotros conocimos una hermanita llamada Consuelo que sufrió de cáncer. En otras ocasiones lo hemos compartido para los que no lo han escuchado. Y no había ambiente más glorioso de la presencia de Dios que en la vida de esta damita. ¿Sí? Ya su cuerpo estaba muy agüesudito, ¿sí? Solamente tenía así muy inflada el estómago porque tenía cáncer de estómago, y la gente llegaba a orar por ella y oraban por Consuelito, ¿sí? Pidiendo que el Señor obrara en ella, y después ella oraba por los que habían ido a visitarla, ¿sí o no? Y los que habían ido a visitarla recibían más, ¿sí? Porque los que entraban, apenas entraban, la veían con pesar, con tristeza, con dolor, y ella desde allá estaba viendo era la gloria del Señor. No tenía trabajo, su economía estaba por el piso, su salud estaba enferma, pero había algo extraordinario que tenía impactado su corazón. ¿La gloria de quién? La gloria maravillosa del Señor. Había algo que de manera preciosa impactaba su corazón, de manera que no eran las situaciones las que le rodeaban, sino que era lo que había ¿dónde? Dentro de su corazón. Mateo capítulo 15, verso 16. Mateo capítulo 15, verso 16. Dice la escritura allí, frente a la conversación o la discusión que habían con los fariseos de que ¿por qué los discípulos comían sin lavarse qué? Las manos. Y en el verso 16 dice: Jesús dijo a los discípulos: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado ¿dónde? ¿Sí o no? En palabras modernas, en el inodoro. Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale, y esto contamina ¿qué? Al hombre. ¿Sí o no? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina ¿a quién? Entonces lo que nos contamina no es lo de afuera. Por eso este corazón necesita ¿qué? Sanidad. Por eso este corazón necesita, pero lo va a sanar lo que Dios va revelando ¿de quién? De Él. Por lo demás nosotros tenemos muchos métodos. ¿Ya tiene el pocillito restaurado? Tráigamelo pues. ¿Sí? ¿Sí? Ah, pero le quedó chévere. Se ve parecido, aparenta, ¿sí o no? Entonces vemos que por más que se le deposite, esta vasija, ¿qué va a hacer? No va a retener lo que tiene, ¿sí o no? Y como está pegadita con cinta, el agua va a producir un efecto en esa cinta. Se va a despegar después de un ratico y la vasija se va a ¿qué? Pero pongámosle el nombre a estas cinticas, ¿sí o no? A las cinticas con que restauramos este vaso. Le podemos poner aquí una cintica que se llame versículos memorizados. Vamos a ponerle aquí otra cintica que se llame doy mis diezmos y ofrendas. Aquí otra cintica que diga visito los enfermos. Aquí otra cintica
que diga ayuno 2 veces por semana, ¿sí? Voy a ponerle otra cintica aquí, que es que yo no falto al culto los domingos. Vámonos otra cintica acá, que es que yo oro. Vámonos otra cintica por acá, que es que yo tengo un ministerio. ¿Sí o no? Y llenamos todo este vasito de cintas, ¿sí o no? Que cuando usted mira, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven en la restauración del vaso? Se convierten en el método humano. Se convierten en la forma en cómo el ser humano quiere restaurar la vasija a su diseño, ¿qué? Original. Quiere utilizar los métodos, las formas y aún los esquemas religiosos, y le pego cinticas por todos, ¿qué? Aparece el celo religioso, ¿sí? Aparece la teología, las doctrinas bíblicas, bueno, todo lo que usted le quiera agregar. Pero ¿cómo sigue ese vasito? Sigue agrietado, simplemente que en su apariencia parece que se restauró, ¿sí o no? Pero la palabra de Dios dice: no se echa vino nuevo en odres que. ¿Sí ve? Lo que deposite en este vaso está destinado a echarse a perder, porque el vaso lo va a ir dejando saliendo, y entre más pase el tiempo, más va a dejar ¿qué? Más va a dejar salir, no va a retener absolutamente ¿qué? Absolutamente nada. ¿Qué necesita? En Ezequiel, en el capítulo 36, la palabra de Dios dice que Dios quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón. O sea, no va a reparar este viejo corazón, sino que necesariamente nos va a dar uno ¿qué? Entonces mire, aquí está el corazón lleno de heridas y aquí está el corazón sano. El asunto es que este corazón lleno de heridas no retiene nada, pero este corazón sano está, porque el objetivo no es la sanidad. El objetivo es que este vaso encuentre para qué fue creado. Y fue creado para estar lleno de Dios, para estar lleno de la vida de Dios. Porque puedo tener sanidad de todas las heridas del corazón, pero si mi vida no se llena de Dios, solamente Dios responde a la necesidad que tiene a la necesidad que tiene mi alma y que tiene mi corazón. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas ¿qué? Son hechas nuevas. De manera que yo necesito que Dios haga una nueva vasija, pero necesito que esa vasija la llene ¿quién? La llene Dios, porque el propósito principal de la salvación es una relación personal e íntima con el Señor. Porque si no hemos encontrado esa realidad, todavía seguimos extraviados. Todavía seguimos extraviados dentro de nuestro caminar. Una mujer de flujo de sangre gastó todo lo que tenía en médicos y en todo, y había sufrido de muchos, hasta que las cuerdas de amor que Dios le había extendido y la estaban atrayendo hacia él, la trajeron tan fuerte que ya no estaba en medio de la multitud para ver dónde estaba Jesús. Ella necesitaba entrar en contacto con Jesús, si tan solo tocar el borde de ¿qué? De su manto. Pero esto no es un asunto de un toque físico. Esto es un asunto de lo que la vida de Dios produce en el corazón humano. Tan hermoso que cada vez que el Señor obró en la vida de alguien, el Señor no se refirió a esa obra como a sanidad, sino como salvación. Cuando dijo: una mujer me ha tocado, y ella toda asustada levantó la mano y dijo que era ella, él le dijo: tu fe. No le dijo: tu fe te ha sanado, le dijo: tu fe te ha ¿qué? Te ha salvado. Porque nos lleva a un encuentro con el Señor. Si no, nos quedamos en la mitad del camino. Porque entonces ya me quedo, que ya no me duele que no tuve papá, que ya no me duele que no tuve hermanos, que ya no me duele que no tengo mamá, pero igual una vasija agrietada y vacía. O una vasija restaurada pero vacía.
El objetivo, aunque Dios sana y está obrando de una manera especial, pero el objetivo en todo eso es que todos encontremos que Él es la razón de ser de nuestro corazón, la razón de ser de nuestra vida. El Salmo 16, versos 5 y 6. Vamos a terminar por hoy. Salmo 16, versos 5 y 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Sí o no? Si une los dos versículos, ¿cuál era la heredad que le tocó? En el verso 5 la explica. Jehová es la porción ¿de qué? De mi herencia. Entonces fíjese que el Señor no desea simplemente sanarnos. Dios desea llenarnos de Él, llenarnos de su vida, de su aliento, de su presencia. Porque si nos negamos a Dios, alguien decía, solamente nos queda un camino, el de la necedad. Porque aún restaurados, vamos a tomar un camino ¿de qué? De la necedad. El camino de irnos, ya esto no es por donde me voy, pero me voy por otro camino que es completamente ¿qué? Equivocado. Cuando entiendo que fui creado para Él, todo lo que Él es lo que me sana, es lo que sana mi corazón, es lo que llena mi vida. De manera que, escuche, la vida no está en la sanidad interior, la vida está en una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Y cuando ese que sana tu corazón es el que habita en ti, entonces tu corazón va a rebosar de una manera especial con su presencia. La sanidad por sí sola no responde a la necesidad de mi corazón. La sanidad por sí sola no responde a la sanidad de mi corazón. Lo que responde a la necesidad de mi corazón es su vida, su aliento, su presencia, todo lo que Él es. Y terminemos con esta cita, Jeremías capítulo número 30, versículo número 12. Entienda esto. 30:12 de Jeremías. Lo que pasa en el corazón, el tormento del corazón, no se cubre con baratijas. Porque fuimos creados para estar vestidos de Él, de su presencia, de su aliento, de su vida. Y podemos aún dentro de la iglesia tratar de seguirnos vistiendo de hojas, que son nuestra propia justicia, cuando nos ha sido dispuesta la justicia más hermosa. Jeremías 30:12 dice, porque así ha dicho Jehová. Y creo que estas palabras tienen mucha relación con las que vimos en Ezequiel. Cuando fue hermosa, ¿qué hizo esa damita hermoseada? Se prostituyó. Pareciera que, ¿qué más se puede hacer por ella si la condición en la que está pareciera irreversible? Pero dice 30:12, porque así ha dicho Jehová. Incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos que eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel, a causa de la multitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. ¿Recuerdan lo que leímos allá en Isaías? ¿Querréis ser castigados aún? Verso 16. Pero serán consumidos todos los que te consumen y todos sus adversarios. Todos irán en cautiverio, hollados serán los que te hollaron.
y a todos los que hicieron presa de ti, daré en presa. Verso 17. Mas yo haré venir sanidad para ti. ¿Y sanaré qué? Tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. De manera que Dios hace una nueva vasija para en esta nueva vasija depositar de todo lo que Él es, para que eso sacie y llene tu corazón. Amén. Vamos a darle gracias a Dios.